Vamos a empezar cantando Yo tu nombre exaltaré. Pido si se pueden poner de pie. Bien, vamos a tener el llamado a la oración. Va a venir el pastor Jorge López y después vamos a orar. Gracias, pastor. Bien, el Salmo 53 se me asignó para la lectura. Llamado a la oración en este momento. Abran sus Biblias o busquen en sus aparatitos electrónicos. Salmo 53. Bien, leemos, hermanos. Insensatez y maldad de los hombres, dice el título de este salmo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad y este privilegio que nos das en esta mañana de poder congregarnos en esta que es tu casa. Gracias por los hermanos, miembros de esta iglesia local, con los cuales estamos aquí reunidos para elevar nuestra adoración. Padre, pedimos que tú nos ayudes, que corazones humildes, corazones humillados delante de ti, Señor, puedan en esta mañana adorarte en espíritu y en verdad, y exaltar y engrandecer tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Gracias, pastor. Bien, seguimos cantando. Vamos a cantar el himno
años mi alma en vanidad vivió. Bien, y antes de tener el mensaje de la palabra de Dios, quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo. Bien, y ahora el pastor Jorge López nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Antes de
mejor abran sus Biblias a Juan 8 y después me presento brevemente, teniendo en cuenta que hay algunos hermanos, algunas personas que estoy viendo por primera vez. Qué bueno es ir a las iglesias y ver personas nuevas, ver almas nuevas en la congregación. Eso es algo que nos llena de gozo, que nos produce mucha gratitud en el corazón al Señor, porque Él es el que trae a las personas, ¿no?, a su grey. Él es el que va salvando los que Él decide. Estamos contentos que tenemos algunas personas hoy entre nosotros, que yo puedo ver por primera vez. Bueno, yo soy el pastor Jorge Daniel López y nos congregamos y servimos con mi familia en la Iglesia Bautista Misionera en Villa de Mayo, que es una ciudad en el partido de Malvinas, Argentina. En el tren son más o menos 40 minutos, 45. Siempre lo mismo, en el tren siempre el tiempo es el mismo. No es lo mismo en el colectivo, porque el colectivo depende ya de otros factores después. Por eso decidí venir en el tren, para llegar un poquito más a tiempo y más con el horario que ya uno establece. Iba a venir con algunos invitados, pero despertar a nuestros muchachos un domingo a las 8:30 de la mañana es misión imposible. Hoy fui al dormitorio de uno de mis hijos que me dijo que me iba a acompañar y dije: Lázaro, sal fuera. Y no vino, así que imagínate cómo estaba muerto. Así, anoche me dijo: sí, vamos, te acompaño. Bueno, listo, yo dije: vamos a ver mañana. Nunca me entusiasmo demasiado. Pero la semana que viene, Dios mediante, voy a venir con Matías, que es un muchacho de nuestra congregación también relativamente nuevo. Hace como 3 años que Matías está congregándose con nosotros. Y yo sé que Matías sí va a venir, ¿no? La única forma que Matías no venga es que el Señor lo lleve a su presencia. Pero si no, él va a venir, porque ya me dijo: yo el domingo que viene voy, pastor, te acompaño. Es la única iglesia aparte que todavía no conozco, me dijo. Así que él va a venir para conocer a ustedes y también compartir la reunión con nosotros. Así que bueno, ¿qué me iba a decir? Bueno, nuestra iglesia está bien, por la gracia del Señor. Estamos allí ya congregándonos nuevamente, ya hace más o menos, creo que 2 meses y medio, 2 meses que volvimos a congregarnos. También estamos adentro con un aforo de 70%, así que pueden venir todos, no hay que hacer reserva de lugares, pueden venir las visitas sin problema, porque bueno, los que conocen el templo donde nosotros estamos sirviendo saben que es bien grande, como una estancia. Pueden entrar alrededor de 400 personas normal, digamos, una situación normal, así que el aforo del 70% es un número alto y nosotros no llegamos, así que pueden venir todos, no hay que hacer lista de espera, nada. Animamos a los hermanos a venir y traer sus visitas y demás, respetándola como usted, acá a la distancia y todo. Pero estamos disfrutando mucho de haber podido volver a congregarnos. Nada reemplaza el congregarnos presencialmente. Dimos muchas gracias a Dios y seguimos dando gracias a Dios por los medios electrónicos y poder tener otra forma en la cual igual estar en contacto hoy, pero no es para nada lo mismo, ¿no? Así que estamos disfrutando mucho de eso. Tenemos varias personas nuevas. Por la bendita gracia de Dios, en este tiempo de pandemia hemos podido contactar con muchas personas, inclusive clientes del negocio donde yo trabajo que vienen y les dábamos la página, les damos todo lo que necesitan para conectarse a su computadora, a sus teléfonos, y muchos de ellos se conectaban con nosotros, y algunos de ellos hoy están viniendo a la iglesia a congregarse. Algunos necesitan de Cristo, algunos son salvos, algunos han hecho profesión de fe, y bueno, estamos viendo qué es lo que Dios va a hacer en sus vidas. Hace unos 3 meses un muchacho que se llama Hernán Rodríguez, él aceptó a Cristo como su Salvador, y hoy hablaba con Fede un ratito antes de la reunión, y a mí me impacta cómo Dios puede usar cualquier vida, cualquier persona para cumplir con sus propósitos divinos. Eso es maravilloso. Y el hombre que les acabo de mencionar, él tenía un hijo que ahora tiene como ya 17, 18 años, se llama Lucas Rodríguez. Hay un jugador de fútbol independiente que se llama así, entonces cuando miro Independiente y dicen, siempre me acuerdo. Igual de Lucas es imposible olvidarte, porque Lucas es un personaje. Siempre ha sido, él llegó con un matrimonio que en un tiempo se congregaba en nuestra iglesia, era chiquitito, era así de alto y era gordito, y era insoportable, sinceramente. Era insoportable. Bueno, tuvimos que lidiar con él, le llevamos a la conferencia a Mendoza, siempre nos hacía alguna, que casi nos amargaba el viaje, pero allí está Lucas. Y
no tengo duda que Dios usó a Lucas para traer a su papá a la salvación. Y bueno, el hermano es salvo hace 3 meses, y Lucas ya es diferente ahora, ya ha crecido. Todavía hace algunas propias de él, pero ya no tanto como antes, porque ya está por cumplir su mayoría de edad y demás. Así que Dios ha salvado a Hernán, y Dios es el que salva a las personas, que eso quede claro, ¿no? Pero Dios usa medios, como digamos, con debilidades, pecadores, para cumplir con sus propósitos. Así que estamos disfrutando de todas esas bendiciones. Para mí la bendición más grande que Dios nos puede permitir disfrutar es personas nuevas en la iglesia. Personas que se arrepientan de sus pecados y pongan su confianza en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es la bendición más grande. Más grande, no tengo ninguna duda. Y estamos disfrutando de esas bendiciones. Y veo que ustedes también aquí, así que estamos muy contentos. Así que eso nos motive a estudiar este pasaje de la palabra de Dios en esta mañana con mucha referencia, con mucho gozo y con mucho agradecimiento, porque lo que yo aprendí de este pasaje es impresionante. A mí me encantan los uno a uno, o sea, persona con persona. No digo que las campañas evangelísticas sean pecaminosas ni nada de esas cosas, no entro en esos debates, pero yo siempre cuando hablo con los hermanos, con mis amigos creyentes, cuando estamos proyectando hacer algunas cosas, yo no soy mucho de las campañas. No sé por qué no me gustan tanto las campañas. A mí me gusta el uno a uno, animar a los hermanos a presentar el Evangelio personalmente, uno a uno, con una persona a la vez. Y yo aprendo mucho de cada vez que Jesús se encontró con personas uno a uno. Y en este caso vamos a mirar cómo Jesús se encuentra con una mujer pecadora. El título acá dice la mujer adúltera. En realidad había muchos pecadores allí. Y vamos a ver en esta mañana, enseguida leemos el texto, que Jesús ni siquiera todavía habló con la mujer. Hoy no vamos a llegar allí. Vamos a ver cómo Jesús se enfrentó a las otras personas que estaban allí. Y saben que todas las personas que estaban allí necesitaban de la gracia, de la misericordia y el amor de Dios. Por eso que el título de este estudio le he puesto Sublime Gracia. Cuando hablamos de algo sublime, hablamos de algo que está por encima de todo, que trasciende, que es superior. Es más, en este caso podemos decir que es algo que ni siquiera podemos comprender en su profundidad, la gracia de Dios. No podemos terminar de comprenderlo, porque nosotros somos limitados en nuestra capacidad de comprender las cosas de Dios. Y Pablo dice eso en Romanos, al final del capítulo 11 de la epístola de los Romanos. ¿Recuerdan? Cuando él dice, oh profundidad. Y mira, el apóstol Pablo con esa mente brillante que él tenía puede decir eso, entonces ¿qué queda de nosotros? ¿No? Él no podía entender todas las cosas de Dios. Y eso es lo que no podemos entender. Pero aquí está, vemos la gracia de Dios en la persona de Cristo Jesús por todos lados en este pasaje, con todas estas personas que están aquí. Y yo me pongo ahí en ese pasaje también. Podemos identificarnos con la mujer adúltera, podemos identificarnos con los fariseos, podemos identificarnos con todas las personas que estaban allí, excepto con Jesús, porque él era el único diferente allí. ¿Sí? Vamos a ver eso en un momento más. El tema es Jesús perdona a la mujer pecadora. Y como dije, ni siquiera vamos a llegar ahí hoy, porque vamos a hacer en 2 partes, como Pastor Andrés me invitó a venir 2 domingos. Dije, bueno, perfecto, entonces vamos a llevar uno de que tenga primera y segunda parte, así seguimos con el mismo texto. Leemos entonces, hermanos, deleitémonos en leer la palabra de Dios antes de escudriñarla. Vamos a comenzar en el versículo 53 del capítulo 7. Dice, cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Y esta frase es fundamental aquí. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.
e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acosados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y vamos a leer el versículo 12 también del mismo capítulo. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción antes de meternos de lleno al pasaje. En el versículo 53 dice: Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Este es el final de la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas más importantes dentro del calendario de festividades judías que todos los judíos observaban, y Jesús, por supuesto, no era la excepción. Él también, como judío, observaba esas fiestas. Tenían un profundo significado para toda la nación. Bueno, la fiesta había terminado, pero Jesús todavía se quedó en Jerusalén. El texto nos dice que mientras los miembros del Sanedrín se fueron a sus casas, el Señor, no teniendo casa, se fue al monte de los olivos y allí pasó la noche. Esta era una costumbre del Señor cuando Él estaba en Jerusalén. Dice el evangelista Lucas en Lucas 21:37: Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Ese monte fue muy importante para la vida del Señor Jesucristo. En ese lugar Él soportó las angustias del Getsemaní. Allí también fue interceptado por la turba que conducía Judas Iscariote. Desde allí subió al cielo, y allí posará los pies cuando venga a reinar por segunda vez. Eso está en Zacarías capítulo 14, versículo 4. Luego el versículo 2 dice: Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Sí, la clásica posición de un rabino sentado con las piernas así, y toda la gente allí, enseñando. Jesús volvió al templo, no solo para enseñar, sino porque Él sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Y lo que sucedió, Juan lo relata en los versículos 3 al 12, que vamos a estudiar a partir de este momento. Dice el versículo 3: Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. La enseñanza del Señor fue interrumpida abruptamente por los escribas y los fariseos. Normalmente los fariseos y los escribas estaban unidos por su interés común en la ley. Los escribas eran un grupo de profesionales que copiaban los textos a manos y los analizaban. Y por esa razón, en un mundo con limitado nivel de alfabetización, su profesión era altamente valorada, y en especial por los fariseos, quienes también estaban muy interesados en la ley que los escribas copiaban y estudiaban. De hecho, normalmente los escribas pertenecían a la secta de los fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas. Ahora surge la pregunta: ¿por qué, si ambos grupos estaban tan interesados en la ley, es que interrumpieron la enseñanza de Jesús en el templo, si lo que el Señor estaba enseñando era la ley de Dios? ¿Por qué tuvieron esa osadía de interrumpir en esta manera la enseñanza del Señor? Y la razón es que estaban airados. Tenían en sus corazones lo que Santiago dice: celos amargos.
tenían envidia, porque Jesús acaparaba la atención de todo el pueblo, de todo el vulgo. Todos iban tras Jesús y ellos estaban airados por el éxito del Señor y porque no encontraban la manera de desacreditarlo y de que su popularidad disminuyera. Básicamente ellos querían destruir al Señor. Ya en Juan capítulo 7, versículo 30, ellos fracasaron en su intento de prenderlo por la fuerza, pero persistían buscando otras formas de hacerlo. Ahora vamos a ver que intentaron algo más sutil para desacreditar al Señor ante la vista de todo el pueblo. Dice que llegaron al templo llevando con ellos a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Eso es lo que dice el versículo 4. Podemos imaginar que lo menos que tuvieron con esta mujer fue delicadeza. Quizás la mujer apenas llevaba ropa porque la encontraron en el mismo acto de su pecado. Y seguramente fue traída a los empujones y quizás hasta siendo arrastrada. Cuando llegaron la pusieron en medio donde Jesús estaba enseñando. Y como si se tratara de un espectáculo público, empezaron a describir los detalles del pecado de la mujer. Hasta podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que estaban disfrutando de ese momento. Es evidente que la mujer no despertaba en ellos ninguna compasión o misericordia. En realidad habían demostrado que las personas tenían poco valor para ellos, en especial aquellas que consideraban pecadores al extremo o que sufrían alguna enfermedad grave que ellos asociaban directamente con el pecado. ¿Recuerdan, por ejemplo, Juan capítulo 9, versículos 1 y 2, donde Jesús hace el milagro de dar la vista a un ciego de nacimiento? Recordemos también la insensibilidad que ellos demostraron cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda. Fueron incapaces de sentir la más mínima alegría por la recuperación milagrosa que había experimentado este hombre. Y ahora tampoco tenían ningún reparo en utilizar a esta mujer sorprendida en adulterio como carnada humana con la intención de prender a Jesús en alguna palabra con la que pudieran acusarle. Porque recuerden que el propósito de estas personas, de estos líderes religiosos, era tentar al Señor para poder acusarle. Eso es lo que dice el versículo 6. Ahora, antes del 6 está el 5. Y nosotros predicamos siempre versículo por versículo. Dice el versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Aunque tenían un tribunal para juicios, llevaron a la mujer hasta Jesús para obligarle a que la juzgara y la condenara. Presentaron el caso y las pruebas esperando la sentencia condenatoria del Señor. Fingiendo una falsa reverencia, se dirigieron a Jesús como maestro. E hicieron referencia a un mandamiento del Antiguo Testamento que está en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Deuteronomio 22, 22. Deuteronomio es un libro que me cuesta pronunciarlo rápido. Es como esa mujer que trata de decir ácido y hialurónico y después lo dice así, hialurónico, porque no le sale. ¿Han visto ese comercial? Ahora hay otra que lo dice mejor, pero a mí me cuesta Deuteronomio. Bueno, en el libro de Deuteronomio 22 dice así: si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ahora, con la pregunta, tú pues, ¿qué dices? Los escribas y fariseos buscaban obligarle a decir algo que pudieran utilizar para desacreditarlo ante el pueblo y también ante las autoridades. En realidad, ellos estaban presionando a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia.
Ellos sabían que Jesús se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores. Ellos esperaban que mostrara la misma compasión hacia la mujer, y de hecho Jesús lo hizo después, que la había caracterizado durante todo su ministerio público. Pero si lo hacía, quedaría claro para ellos que no respetaba la ley de Moisés. Por otro lado, si él condenaba a la mujer e incitaba a los judíos a apedrearla, tal como la ley judía establecía, lo leímos, esto también le crearía problemas con las autoridades romanas, que no permitían a los judíos ejecutar a nadie y podían acusar a Jesús de rebeldía y podían terminar con él. No cabe duda que los escribas y fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Dijera lo que dijera, ellos tendrían la ocasión de acusarle, pero ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era el mismo Hijo de Dios, aquel que prende los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios o los propósitos de los perversos. Eso dice el libro de Job, capítulo 5, versículo 13. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Ahora sí, versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La primera reacción del Señor fue guardar silencio. En realidad, Él les había dicho en otras ocasiones que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Eso es Juan capítulo 3, versículo 17. Más adelante les aseguró a los judíos que Él no juzgaba a nadie. Es cierto que un día juzgará a vivos y muertos, porque lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 27 al 29. Pero ese día aún no había llegado. Mientras el Señor callaba, hizo algo que ha despertado la curiosidad de muchos. Dice, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Algo muy interesante. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que Jesús escribiera algo. Ahora, ¿qué es lo que escribía? ¿Ustedes saben lo que escribía? Yo tampoco, porque nadie lo sabe. Pero las teorías son muy variadas. Es más, hay volúmenes de libros de personas que basados en especulaciones dicen lo que Jesús escribía, pero al final nadie sabe que Jesús escribía, solo Jesús, ¿no? Ahora, las teorías son muy variadas. Algunos dicen que escribía los pecados de aquellos que habían hecho la acusación. Otros dicen que estaba escribiendo los 10 mandamientos. Otros opinan que se inclinó hacia abajo para tratar de ocultar la ardiente venganza y la santa indignación que había en su rostro, su enojo por la actitud de estos líderes religiosos. Pero no hay forma de saber con certeza qué es lo que estaba escribiendo. Así que lo más probable es que simplemente estaba dejando pasar el tiempo, esperando alguna reacción de los judíos. Es como a veces estamos hablando, tomando un café y la persona, o quizás vos empezás a hacer dibujitos en la servilleta de papel, ¿no? Y ahí, o si estás comiendo algo, te quedan un amiguito y haces alguna figurita con los dibujitos, ¿no? Me da esa idea. Él estaba escribiendo en la tierra y no sabemos qué. Pero estaba buscando una reacción de las personas. Les estaba dando tiempo. Dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Este es un texto que aún los inconversos a veces usan para justificar algo que están haciendo mal cuando vos les llamás la atención, o a veces también los mismos hermanos.
Pero los 5 versos usan a veces este pasaje. Sí, los 5 versos también usan a veces la Biblia para ciertas situaciones que les convienen, o para zafarse de alguna, ¿no? Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Aunque Jesús rehusó servirles de juez, en un caso en el que la ley dejaba clara cuál era la sentencia, sin embargo, ante la insistencia de sus opositores, tomó la iniciativa y les mostró cómo debería ser llevado a cabo un juicio justo, las implicaciones para juzgar a alguien en forma justa. En primer lugar, es necesaria la inocencia de los acusadores, o que los acusadores estén en condiciones de acusar, porque la ley decía exactamente eso también. De forma magistral, el Señor cambió el enfoque de la mujer tirada en el piso y la puso en los acusadores. Y después vamos a ver por qué Jesús hizo eso. Y eso es lo impresionante de este pasaje. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Lo que el Señor pretendía enseñarles es que en materia de juicio es tan importante la culpabilidad del acusado como la inocencia de los acusadores. El Señor no negó la culpabilidad de la mujer, lo vamos a ver mejor la semana que viene. Pero, ¿estaban ellos libres de pecado? ¿No respiraban odio contra Jesús y buscaban la forma de matarlo? Una vez más, es importante notar que el Señor no negó ni minimizó el pecado de la mujer, porque fue algo realmente grave. Lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes podían formular cargos alguno contra ella, porque sus motivaciones no eran rectas y sus vidas distaban mucho de ser puras. Y lea si no después Mateo 7, 1 al 5. Porque la ley decía que el adulterio era juzgado y condenado. Pero él dijo también, Jesús: pero yo digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, se adulteró con ella en su corazón. Y en ese contexto Jesús está hablando con muchas personas en el Sermón del Monte, pero no tengo duda que él tenía su mente y su mirada clavada en los líderes religiosos, porque ellos siempre hacían lo mismo. O aquel otro texto que dice: saca primero la viga que está en tu propio ojo, para que puedas luego sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús no está prohibiendo el juzgar, sino que Él está enseñando cuál debe ser la manera de hacerlo. Y estas personas no estaban en ninguna manera en condiciones de condenar o de exigir condenación para estas personas cuando sus vidas eran también un desastre. En contraste con ellos, el Señor sí podía juzgar justamente. Él podía hacerlo, ¿por qué? Porque Él era libre de pecado. Era el santo Hijo de Dios. Poco después, en el mismo capítulo 8 de Juan, en el versículo 46, el Señor les preguntó, probablemente a muchos de estos mismos líderes judíos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros puede acusarme de pecado? Dice luego: pero ninguno pudo acusarle de algo. ¿Recuerdan Pilato cuando está juzgando a Jesús? 3 veces Pilato dijo: no hallo pecado en este hombre. No hallo en este hombre nada que le haga digno de muerte. Entonces Jesús era el único que estaba en condiciones de juzgar justamente a esta persona, a esta mujer. Entonces, la primera implicación para que un juicio sea justo es que los acusadores estén en condiciones. Segundo lugar, se debe juzgar sin hacer acepción de personas. La ley de Moisés, que ellos habían citado,
decía que tanto el hombre como la mujer que cometían el adulterio debían morir. Bueno, leímos Deuteronomio 22:22 y también eso está en Levítico 20:10. Sin embargo, aunque habían sorprendido a ambos en el acto de adulterio, porque el texto dice eso, si estaba en el acto de adulterio es porque estaba la mujer y estaba el hombre, ¿no? ¿Por qué no trajeron al hombre? ¿Se han dado cuenta de ese detalle? ¿Por qué no trajeron al hombre y lo acusaron igualmente? Porque era lo que debían haber hecho. Entonces ahí también estaban errados, porque estaban tratando de cumplir la ley a medias, y eso no se puede hacer. Eran muy estrictos con la situación de la mujer, pero se mostraron permisivos con el hombre. Pretendía que Jesús cumpliera la ley, pero ellos en realidad la estaban violando. Porque cumplir a medias, en realidad no es cumplir. Ahora, yo especulo que con lo perverso que eran estos escribas y estos fariseos, estos líderes religiosos, puede que aún hasta ellos armaron esta situación. Y hasta puede ser que ellos sobornaron al hombre. Mire, déjeme leerle un pasaje. En Mateo capítulo 28. Ahí es donde trato de sostener ese argumento. Siempre es una opinión personal, tengan en cuenta eso, es una opinión personal, pero siempre tratas de buscar un fundamento bíblico. Dice en Mateo capítulo 28, esto es el contexto cuando Jesús había resucitado. 28:11, Mateo 28:11. No hace falta que lo busque, yo lo leo. Pero ellas iban. He aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, no es descabellado pensar que hasta pudieron haber armado y pagado. Como se da cuenta, las coimas son de viejo tiempo. Porque si no, no tiene sentido, porque el hombre no estaba allí y solo estaba la mujer. Entonces, estaban errados en el proceso igualmente, porque trataban de cumplir a medias. Y segundo, la tercera implicación, se debe juzgar todos los pecados por igual. Los escribas y fariseos se sentían a salvo bajo su capa de religiosidad. Creían que el juicio de Dios vendría sobre los gentiles que no conocían a Dios y sobre los notorios pecadores de su tiempo, como los publicanos y las mujeres adúlteras. Recuerden que siempre los judíos acusaron a Jesús de juntarse con ese tipo de personas, que eran los más despreciados de la sociedad de ese tiempo. Las mujeres pecadoras, le hace prostitutas. Y los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Hay por lo menos dos publicanos famosos porque están en la Biblia. Uno llegó a escribir uno de los evangelios. ¿Cómo se llamaba él? Mateo. Leví. Mateo. ¿Y el otro? Lucas capítulo 19. Zaqueo. ¿Con Z o con S? Con Z, pero hacía Zaqueo con S. Eso lo dijo una vez el pastor Enoch.
Siempre me gusta aclarar cuando repito frases de otros. Y me maté de la risa por un ratito. Bueno, es otro encuentro personal de Jesús allí, que de lo cual puedes aprender un montón para presentar el Evangelio. Es extraordinario. Esas personas eran las más odiadas por el pueblo judío. Creo que aún más que las prostitutas. Porque de alguna manera ellos se servían del servicio de esas personas, lamentablemente, de las mujeres. Pero odiaban, y si pudieran matarlos, los matarían a los publicanos. Porque los publicanos cobraban impuestos, eran judíos que cobraban impuestos de los mismos judíos para Roma. Imagínate cómo sería con los celotes, ese grupo terrorista, como podemos decir, de ese tiempo, que ellos estaban obstinadamente en contra de Roma, y vez tras vez generaba algunas revueltas, siempre terminaban todos muertos, pero allí estaban. Estoy saliendo un poquito de acá, pero esto me viene a la mente y me impresiona. Solo la gracia bendita de Dios, cambiando radicalmente la mente, el corazón y la conducta de las personas, hace posible que el publicano Leví y Simón, el cananista, ¿recuerdan? Ese era un celote, pudieran convivir. ¿Me parece eso? Impresionante. Si no hubieran sido salvos, probablemente Simón hubiera matado a Mateo. Pero la gracia bendita de Dios que cambia la vida de las personas y las transforma para siempre. Entonces, eran las personas más odiadas. Ahora, ellos eran personas que no mataban, no robaban, no violaban a ninguna mujer, y entonces pensaban que ellos no tendrían que pasar por el juicio de Dios. Esta suposición se basaba en la falsa idea de que la ley solo condenaba los pecados graves, o los pecados más groseros, aquellos pecados que avergüenzan a todos los hombres. Pero lo cierto es que la transgresión de cualquier mandamiento de la ley acarrea el castigo. En este sentido, tan grave es el homicidio o el adulterio como el odio y la codicia que hay en el corazón de las personas. Y no cabe duda que en el corazón de estos líderes religiosos abundaba el odio, abundaba la sed de venganza. Ellos querían destruir al Señor y no les importaba esta mujer. Las estaban usando como una carnada nada más. De hecho, una de las palabras con las cuales Cristo Jesús caracterizó a los líderes religiosos de su tiempo, ¿cuál es? Una sola palabra, que está tomada del mundo del teatro, de poner una máscara. ¿Cuál es esa palabra en la Biblia? Sé que lo saben. Hipócritas. A mí a veces me gusta interactuar un poquito con la congregación. Tengo que tener ciertos límites, pero una vez me encontré en un problema. Me encontré en un pequeño problema. Y un hermano me dijo una vez, no le haga más preguntas a la gente, porque algunos contestan cualquier pavada. Bueno, voy a tratar de ser más sabio y no ser tan abierto, digo, ¿no? Pero me gusta a veces interactuar un poquito con la congregación. Bueno, eso fue, estábamos predicando, prediqué un texto de Mateo capítulo 2 sobre los magos, ¿no? Y cómo debemos responder ante el nacimiento del Señor. Y el ejemplo ahí fueron los magos. Los personajes humanamente hablando del pasaje eran los magos. Entonces yo empecé a hacer algunas preguntas, ¿no? Y digo, bueno, ¿cuántos eran los magos? Y alguien dijo, 3. No eran 3. Probablemente se especula que eran 3 por los regalos que dieron, pero normalmente esas personas nunca se movían de poquito, siempre se movían en grandes comitivas, probablemente eran decenas. Y una señora dice, y también sé los nombres. Yo sé los nombres. Y ella dice, Gaspar, Melchor y Baltasar. Pastor, y déjeme decirle algo, uno era negro.
¿Viste? La tradición, la cultura religiosa que traemos, ¿no? Yo entendí eso, porque yo también creía lo mismo en el pasado. De hecho, estaban las cositas de los magos, y uno era negrito. Es probable que algunos eran de color, pero el texto no decía nada de eso. Y tampoco dice los nombres. Entonces yo digo, ¿y de dónde sacó eso? Y me dice, no, pero que... Y entonces la señora que estaba al lado dice, no, la versión de la Biblia que ya tiene es otra. Quizás de una versión católica, pero igual no dice los nombres. Bueno, entonces ahí es cuando el hermano me dijo, porque estuve como por 5 minutos tratando de sutilmente corregir eso y bueno, volver al texto y seguir con nuestro tema, ¿no? Nos reímos un poco allí. Y un hermano después me dijo, no le haga tantas preguntas a la gente porque estas hermanas contestan cualquier cosa. Y él es así, ¿viste? Como todas las mujeres contestan cualquier cosa. Es así todavía, ¿no? Yo trato de aconsejarlo, cuidado con los feministas, cuidado, ten cuidado. Mantener tus convicciones, pero sé sabio, le digo, ¿viste? Bueno, entonces, me gusta interactuar un poquito con la congregación. Así que, hipócritas. Y acá seguían siendo hipócritas, evidentemente, nos damos cuenta. Versículo 8. Vuelvo a Juan, yo me había ido para el lado de Mateo. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El sabio y divino maestro seguía esperando la reacción de los acusadores. ¿Y sabe qué? La reacción llegó. Mire el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. El Señor consiguió lo que buscaba. Él les dio tiempo a que se examinaran a sí mismos, tocando sus conciencias. El reto del Señor, con las palabras del versículo 7, caló hondo en la conciencia de los escribas y fariseos hipócritas. Y yo me atrevo a decir que en el resto de las personas que estaban allí. Allí había más gente todavía. No nos olvidemos de toda la gente que está allí. Eso va a ser importante. En un momento nos vamos a dar cuenta. Y más la semana que viene. El Señor buscó lo que conseguía. Sus palabras estaban causando un efecto en la conciencia de estos escribas y fariseos hipócritas. Esto nos enseña cuán grande es el poder de la conciencia. A pesar de que tenían un corazón endurecido, aún así se sintieron dentro de sí mismos la voz acusadora de su conciencia. Y aunque es cierto que por sí sola la conciencia no puede conducir a la salvación, o evitar que finalmente el hombre se extravíe. Un ejemplo de eso fue Judas, porque Judas sufrió el efecto de su conciencia, pero en lugar de arrepentirse y poner su fe en Cristo, ¿qué hizo? Se suicidó, se ahorcó. Sin embargo, la conciencia puede ayudar al pecador a entender su propia culpabilidad y la gravedad de la misma. Tristemente, ante las palabras de Jesús, los escribas y fariseos comenzaron a sentirse incómodos. Y dice el texto que salieron uno a uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes o los postreros. No soportaron permanecer más tiempos con la conciencia descubierta ante la luz de Cristo. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ellos no quisieron hacer lo que Jesús dice en versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa fue la realidad que experimentó la mujer. Y todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo. La semana que viene lo vemos más a profundidad, porque hoy no vamos a seguir hablando de la mujer. Estamos hablando de los escribas y los fariseos. Ellos se fueron. Eso es triste. Aunque su conciencia les dictaba que estaban mal,
en su orgullo, en su arrogancia, salieron. Aunque pensaron que su plan para atrapar a Jesús era perfecto, una vez más, fueron ellos mismos quienes quedaron avergonzados y tuvieron que irse. Pero aquí, hermanos, se deja entrever un acto de gracia y de misericordia del Señor aún para con sus enemigos. Créanme que el propósito del Señor, al hacerle ver su pecado, no era simplemente avergonzarlos, humillarlos y hacerlos el hazme reír de la gente. Y allí había mucha gente. Jesús no estaba tratando de lograr eso, sino que Él quería conducirles al arrepentimiento genuino y a la vida eterna. Debemos recordar que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso está en Lucas 19:10, cuando Él termina de hablar con Zaqueo, y después que Zaqueo dice: devolveré por cuadruplicado lo que he robado. Evidencia notable de que esa noche había aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese pasaje es Zaqueo. En este pasaje es la mujer adúltera. Son estos líderes religiosos y son todas las personas que están allí, porque todos están perdidos. Y Jesús vino a buscarlos, y también nosotros. Jesús quería que estos líderes religiosos, de corazones endurecidos, se arrepintieran, porque estaban camino a la perdición eterna. Por eso es que le pusimos por título a este mensaje Sublime Gracia, porque en este pasaje se deja ver claramente lo que Juan el Bautista declaró en Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la manifestación perfecta de la gracia de Dios en su persona. Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todavía lo está haciendo. Todavía lo está haciendo. Y damos gracias a Dios que un día nos buscó y nos encontró. Y por eso estamos aquí en esta mañana. Porque la gracia del Señor es sublime. Ni la podemos entender del todo. Pero debemos ser agradecidos. Y debemos orar por oportunidades para compartir el Evangelio con personas. Y este pasaje, la semana que viene vamos a cerrarlo, porque vamos a ver cómo Jesús trató con la mujer. Entonces el pasaje completo nos va a dar herramientas hermosas para en una charla de café con una comida poder presentar el Evangelio a las personas y hacerle ver cuál es su necesidad principal. Y en este tiempo que la gente está tan angustiada, está tan sin esperanza por todo el contexto de lo que estamos viviendo, porque esto no, si bien por ahí el tema del virus está bajando un poco y gracias a Dios por eso y la vacuna y todo, pero las secuelas no solamente son económicas, las secuelas son tremendas en otros aspectos, psicológicos, espirituales, mentales, y se abren tremendas oportunidades, hermanos. Vayamos a estos textos donde Jesús trata uno a uno con las personas, porque la misma necesidad que tenían las personas de su tiempo es la misma necesidad que tienen hoy, la misma necesidad esencial, digamos, la misma necesidad principal. Necesitan la vida que solo Cristo puede dar. Y otra vez, Jesucristo es la manifestación personificada de la sublime gracia de Dios. La semana que viene veremos más acerca de esto cuando examinemos los versículos donde Él trata directamente con la mujer. Pero vamos a dar gracias a Dios por lo que aprendimos hasta acá. Y dejémonos impactar por la sublime gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si estás aquí con nosotros en esta mañana y aún no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu fe en Cristo,
Quizás tu conciencia te está marcando que estás mal, que sos un pecador, que te vas camino al infierno, como todos lo éramos en nuestro pasado. Pero hoy Dios te está hablando a través de su palabra y te está exhortando y animándote a arrepentirte de tus pecados. Estos líderes religiosos, por lo menos aquí no lo hicieron, rehusaron hacerlo y siguieron tan perdidos como cuando vinieron. Pero si estás acá y viniste perdido, no es bueno que te vayas de vuelta perdido. Quiera Dios que hoy puedas reconocer que sos un pecador, arrepentirte de tus pecados, allí donde estás sentado. Eso es entre vos y Dios, en tu corazón y Dios. Pedirle perdón a Dios, confesárselos a Él y poner tu confianza en la persona del Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por vos y por nosotros. Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Esa es la evidencia que Él puede darte vida eterna, y que un día vas a pasar la eternidad con Él, en su presencia, junto con todos nosotros, cantando esas canciones y quizás otras. No sé cuál es el himnario que el Señor tiene en el cielo, pero esas canciones las vamos a cantar juntos en el cielo, en la misma presencia de nuestro Dios, que es un Dios de sublime gracia. Oramos. Padre amado, te damos gracias por poder escudriñar tu palabra en esta mañana. Gracias por este texto tan precioso, pero no solamente precioso, sino profundo, que nos enseña acerca de realidades espirituales que son tan importantes para nuestras vidas. Gracias porque al leer pasajes como este nos damos cuenta y recordamos aquel día que alguien nos habló de Cristo, nos compartió el Evangelio, y tú nos diste, por medio de la obra de tu Espíritu Santo, la convicción de la gravedad de nuestro pecado. Nos llevaste al arrepentimiento y nos diste la fe para poner nuestra confianza en Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu bendita y sublime gracia, que hace posible que hoy estemos aquí, adorándote, exaltándote y siendo edificados por medio de tu bendita palabra. Pido, Señor, que nos guíes en el resto de la reunión. Y si hay alguien aquí que aún no ha conocido a Cristo, que hoy pueda conocer a Cristo, que hoy pueda poner su fe en Cristo Jesús como su Salvador y pueda tener la vida eterna que tú regalas a aquellos que ponen su confianza en tu Hijo. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te doy por esta iglesia, por esta congregación tan linda, Señor, de hermanos y hermanas. Bendíceles y úsales para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Porque todo esto lo pedimos y también lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, pastor. Bien, vamos a cantar un último corito, después tenemos algunos avisos y ya terminamos la reunión. Vamos a cantar Contempla a Dios.